Tenemos un acuerdo prácticamente cerrado. Casi lo único que falta es ponerle el lazo, fijar la reunión para la semana que viene, la ceremonia de firma en algún lugar de Europa, por lo visto según lo que dijo el presidente Trump ayer. Y con eso todo quedaría listo. El estrecho de Hormuz se abrirá. Estados Unidos levantará este bloqueo. Irán levantará este bloqueo. Y luego entraremos en... Bueno, ya sabéis que estoy bromeando, claro. Eso está solo en un papel. Son palabras que salen de la boca de Trump y que parecen no tener ninguna relación con la realidad. ¡Qué sorpresa! Ya veréis que no hay nada nuevo en eso. Probablemente sea la vez número 40. Pero el presidente Trump acaba de publicar esto hace unos momentos en Truth Social. Dice que los términos que Irán filtró a las noticias falsas no tenían nada que ver con los términos que se habían acordado por escrito. Lo que dijeron, incluida su declaración débil y patética sobre tener un acuerdo, no tiene ninguna relación con la verdad. Son personas muy deshonrosas con las que tratar. Con ellos, eso de negociar de buena fe no existe. Vaya, ¿no es eso como el ladrón que grita al ladrón? Increíble. Además, están totalmente algo que no puedo leer debajo de eso que hay ahí. El ataque con drones de anoche contra los barcos indios que salían del estrecho de Hormuz es totalmente inaceptable. Más les vale ponerse las pilas y rápido. ¿No hemos oído eso antes? Vamos a ver algunos ejemplos de eso en un momento. Pero mira, para empezar, quizá te estés preguntando, espera, ¿qué es lo que se ha filtrado? Porque ayer, una de las quejas que mucha gente tenía, yo incluido, en las redes sociales, lo he comentado varias veces en mi cuenta de X, era que ni siquiera sabemos cuáles son los términos. Dices que básicamente se ha llegado a un acuerdo, pero nadie, y cuando digo nadie me refiero al presidente Trump, nos está diciendo qué se ha acordado exactamente. Y fíjate, incluso vía Mark Levin, nada menos. Y él y yo coincidimos en algo. Eso ya casi es noticia por sí mismo. Porque él dijo, oye, si ni siquiera hemos escuchado los términos todavía, ¿cómo sabemos si esto es un buen acuerdo o uno malo? Si hay que celebrarlo o lamentarlo, básicamente. Y ahora parece que empiezan a filtrarse cosas hoy, al parecer tanto desde fuentes occidentales como iraníes, que dicen que, bueno, Trump está un poco molesto. Y él dice, bueno, eso que habéis oído no es cierto, pero ni siquiera aclara qué es lo que no es cierto, ni de qué estamos hablando exactamente. Solo dice que, sea lo que sea, no es verdad, porque ya sabes, es mejor que eso o algo así. Y voy a explicar por qué creo que ha dicho eso. Pero antes de nada, pensemos. Quizás se refería a Marco Rubio, porque Marco Rubio salió, creo que también fue ayer, y explicó claramente cuáles son los objetivos que estamos intentando alcanzar. Como ha dicho el presidente Trump, y como demuestran claramente los hechos, Estados Unidos tiene todas las cartas en la mano. No hay ningún escenario en el que si ellos deciden entrar en una escalada, acaben teniendo la última palabra. Pero nuestra preferencia es que estos estrechos se abran como deben estar abiertos, como antes, que cualquiera puede usarlos, sin minas en el agua, sin peajes. Eso es lo que tenemos que recuperar, y ese es el objetivo aquí. Vale, espera. Estás diciendo que el objetivo de nuestras negociaciones aquí es volver a cómo estaban las cosas antes de que empezaras la guerra. O sea, que lo que quieres es que Irán diga, bueno, hagamos borrón y cuenta nueva, como si dijeran, esto no salió como pensaba. Creíamos que íbamos a lograr un cambio de régimen, que vuestro gobierno se iba a derrumbar. Y vaya, pues no salió así. Entonces, ¿qué tal si lo dejamos aquí? Decimos que hemos aprendido la lección y volvemos a cómo estaban las cosas antes. A pesar de que asesinamos a vuestro líder, matamos a un montón de vuestra gente, destruimos, no sé, unos 150 y pico de vuestros barcos, matamos a unas 3,000 personas y volamos un montón de cosas en la superficie. Vamos a decir que lo dejamos estar, abrimos los estrechos
nos damos la mano y bueno, decimos que todo está bien. Quizá eso es lo que Trump está diciendo. Quizá está diciendo, ¿cómo se atreve Marco a decir eso? Porque esos no son los términos que yo establecí. Y por si alguien no lo tiene claro o no lo recuerda, aquí están los términos que el presidente Trump sí estableció el 28 de febrero. Vamos a destruir sus misiles y arrasar por completo su industria de misiles. Quedará totalmente, una vez más, aniquilada. Vamos a eliminar su marina. Vamos a asegurarnos de que los grupos terroristas que actúan como sus aliados en la región no puedan seguir desestabilizando la zona, ni el mundo, ni atacar a nuestras fuerzas, ni seguir usando sus artefactos explosivos improvisados o bombas al borde de la carretera, como a veces se les llama, para herir gravemente y matar a miles y miles de personas, incluidos muchos estadounidenses. Y garantizaremos que Irán no obtenga un arma nuclear. A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, a las Fuerzas Armadas y a toda la policía, les digo esta noche, debéis de poner las armas y tendréis inmunidad total, o en caso contrario, enfrentaréis una muerte segura. Así que depongan las armas. Seréis tratados con justicia, con inmunidad total, o enfrentaréis una muerte segura. Y por último, al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche, alejaos de vuestra libertad. Vale, quizá esos sean los términos. Cuando el presidente Trump dice no, he llegado a un acuerdo, es eso. Nada de intermediarios, nada del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Simplemente, todos deben rendirse. La policía, que deponga las armas, que haga lo que les digamos. Libertad para el pueblo, que puedan levantarse y tomar el control de su gobierno. Y el estrecho de Hormuz, por supuesto, seguiría abierto. Y obviamente, nada de armas nucleares, que según él, ya había eliminado en la ronda anterior, en 2025. Así que en realidad eso era un poco redundante. ¿Oíste alguno de esos términos en la conversación con Rubio? Y hay que decirlo, empezaste diciendo que esto era paz y libertad para el pueblo, que podían levantarse y tomar el control de su gobierno. Y no pasó, la gente no se levantó. Volvieron atrás y estaban incluso más consolidados con su gobierno que antes. En ese acuerdo del 28 de febrero, él no dijo nada sobre el estrecho de Hormuz, porque el estrecho de Hormuz ya estaba abierto. Y ahora ves que Rubio quería volver a ese día, pero sin ninguna de las otras condiciones de entonces. Así que, con el tiempo, algunos de esos términos han ido cambiando. El presidente Trump dijo algo así como tendré lo que él llamaba polvo nuclear, que es el material reprocesado. Y eso llegó hasta un 60%. También hay algo al 20% y algo incluso menor, como unas 2,000 libras, si no me equivoco. Una cantidad enorme, repartida por todas partes, quizá incluso más. Y de eso no está hablando ahora. De eso tampoco está hablando Rubio. Lo único que quieren es que el estrecho vuelva a estar abierto. Pero para conseguir que el estrecho se abra, vas a tener que ofrecer algo más a cambio. Mira, el asunto es este. El presidente Trump sigue intentando actuar en su red Truth Social como si él fuera quien toma todas las decisiones, como si todo dependiera de él. Nadie más tiene voz en esto. Y si no se comportan, lo ha dicho varias veces hace apenas unos días, si no se comportan, entonces volveremos con las bombas listas. El problema es que cualquier tipo de memorando de entendimiento, un MOU o cualquier acuerdo de cualquier tipo, va a requerir dar algo para conseguir algo. Y eso es lo que muchos de estos términos implican. Rubio hizo un comentario sobre eso aquí, pero déjame enseñarte también lo que está circulando por todas partes en Internet, sobre todo en las redes sociales. Estos son los términos de algunos de los borradores de memorandos de 14 puntos que están siendo mencionados por varias fuentes, algunas occidentales y otras no. Mira, vamos a empezar directamente por el principio. El primer punto, que coincide con lo que el profesor Morandi nos ha contado en directo, es su principal prioridad. Creo que varios otros también lo han dicho.
cese inmediato y permanente del fuego en todos los frentes, incluido el Líbano. Así que esa es su primera exigencia, la más urgente, lo que significa que Israel tendría que detener por completo sus operaciones. Están en medio de lo que consideran una guerra. Sus tropas están desplegadas en el sur del país. Quieren despejar toda la zona hasta el río Litani. Quieren quedarse con todo y quieren seguir destruyendo partes de Beirut, la capital. Pero ahora, el primer punto al que el lado iraní está dispuesto a acceder, y que supuestamente los negociadores estadounidenses ya habrían aceptado, eso es importante entenderlo. Luego, bueno, no voy a entrar en todos los detalles porque de verdad vais a ver que no podemos avanzar mucho hasta que uno dice, no puede ser, en serio esto es lo que queréis aceptar. Porque para los seguidores del presidente Trump, esto significa compromiso de Estados Unidos de no interferir en los asuntos internos de Irán y de respetar su soberanía. Y el levantamiento total del bloqueo naval en un plazo de 30 días. Están hablando de nuestro propio bloqueo. El compromiso de Estados Unidos de retirar sus fuerzas de la zona. Casi podríamos parar ahí. Eso es lo que tenemos que acordar. Retirar todas nuestras fuerzas del área que nos rodea, es decir, de Oriente Medio. Reabrir el estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días. Esa es la parte iraní del borrador del levantamiento del bloqueo. Suspender las sanciones sobre el petróleo iraní, los productos petroquímicos y las exportaciones relacionadas, con acceso completo a los ingresos que se generen. Y luego viene otra más. Podríamos quedarnos solo con esta. Que Estados Unidos y sus aliados presenten planes de reconstrucción para Irán por un valor de al menos $300 mil millones. A ver, creo que más abajo se menciona la liberación de los $24 mil millones en activos congelados. Eso es aparte. Ese dinero ya es suyo. Lo que están pidiendo aquí son planes de reconstrucción para Irán por valor de $300 mil millones que Estados Unidos y sus aliados tendrían que pagarles, además de sus propios 23 o 24 mil millones. Después de todo eso, habría un periodo de negociación de 60 días para alcanzar un acuerdo final sobre las cuestiones nucleares y completar la eliminación de las sanciones primarias y secundarias de Estados Unidos, así como de las medidas del Consejo de Seguridad de la ONU y de la OIEA y demás. Así que, en realidad, el resto casi ni importa. Podríamos seguir hablando de eso, pero ya se ve que hay muchísimas cosas ahí. Se puede entender, al menos en parte, por qué el presidente Trump publicó eso en su cuenta de Truth Social, diciendo que era una locura. Claro que no vamos a hacer algo así, porque todos sus seguidores se volverían locos si él aceptara eso. Daniel, hace solo unos minutos aquí tienes al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, su última declaración. El memorando de entendimiento de Islamabad nunca ha estado tan cerca de concretarse. Mientras se finaliza, los medios deberían abstenerse de especular sobre su contenido. Siguiendo nuestro enfoque responsable y transparente, todos los detalles se harán públicos a su debido tiempo. Así que, por su parte, supongo que lo que está diciendo es, sí, vamos a hacer diplomacia como se debe hacer, a puerta cerrada. No lo vamos a hacer de cara al público. Pero hay muchas cosas que se han mencionado. Por supuesto, mucha gente ha estado hablando de esto. Acabo de mostrarte uno de esos ejemplos. Hay varias versiones circulando. Y por cierto, esa es casi idéntica. De hecho, puede ser idéntico a los 14 puntos que Irán presentó en respuesta a una solicitud de Estados Unidos hacia mediados de la primera parte de mayo del año pasado. Es decir, que la parte iraní no se ha movido en absoluto. Ahora comparemos lo que dijo ayer el presidente Trump con lo que dijo ayer la parte iraní, porque aquí hay algunas contradicciones muy interesantes. El presidente dijo, básicamente, que todo ya está acordado, pero, según lo que realmente haya en ese plan, Abbas Araghchi está diciendo que no van a revelar su contenido, solo que está muy cerca de un acuerdo negociado, algo que está casi cerrado. Y por otro lado, ayer el principal asesor militar del líder supremo, Rezaei,
habló sobre algunos de los términos que, según él, deben formar parte del acuerdo. Sin la salida de Estados Unidos del Golfo Pérsico y sin que el control del estrecho de Hormuz esté en manos de los países de la región, especialmente en las nuestras y en las de Omán, que está a ambos lados de esa frontera, no hay posibilidad de seguridad. El final de la guerra está en nuestras manos. Estamos observando el momento en que termine la guerra, y lo primero será recuperar todas nuestras pérdidas de Estados Unidos. Así que, como ves, hay básicamente 4 comentarios. No sé nada de 14. So you see there's basically four comments there. I don't know about 14, but he mentioned 4 there, some of which were in that. Pero él mencionó 4 puntos, algunos de los cuales ya estaban en esa versión filtrada anterior. El primero dijo, es la retirada de las fuerzas estadounidenses. Según él, todo eso está bajo su control. Tienen el control del estrecho de Hormuz. Así que, en su opinión, por mucho que las cifras digan que el desequilibrio de poder favorece a Estados Unidos, en el estrecho, en las montañas de Irán y con las ciudades subterráneas de misiles que tienen allí, con su capacidad de fabricar y lanzar misiles y drones, algo que nosotros no podemos penetrar ni bloquear, él dice que serán ellos quienes tomen las decisiones. Y estos son los 4 puntos. El primero, la retirada de las fuerzas estadounidenses, y el segundo, que se les pagarán reparaciones. Número 3. Vamos a mantener el control del estrecho de Hormuz junto con Omán, nuestra hermana, al otro lado del estrecho. Y lo último es que él quiere garantías de seguridad para que nunca haya un conflicto en el futuro. Eso es lo que está diciendo. Ahora bien, sea lo que sea que incluya ese acuerdo, ¿puedes imaginarte al presidente Trump saliendo y aceptando esos términos? Porque esto es lo que tiene que pasar, y lo he dicho varias veces, pero hay que repetirlo aquí. Todo el mundo tendrá que tenerlo clarísimo. No habrá ningún acuerdo hasta que ambas partes digan exactamente lo mismo. Tiene que haber un entendimiento en el que los dos lados compartan las mismas condiciones. Puedes presentarlo ante tu público nacional como quieras, darle todas las vueltas que quieras, pero los términos tienen que ser acordados por ambas partes. Ese es precisamente el sentido de firmar un memorando de entendimiento. Tener claro cómo son las cosas, qué tiene que ocurrir, de qué es responsable cada parte, y que cada una reconozca sus propias obligaciones y las promesas de la otra. Así que, para que esto llegue a su fin, para que lo que dijo Abbas Araghchi se haga realidad, y lo que dijo el presidente Trump también, deben cumplirse esas 4 condiciones de las que hablaba el asesor militar. En algún momento, el presidente Trump tendrá que reconocer esas 4 cosas. Y otra vez, puede darle todas las vueltas que quiera. Puede sacar un montón de datos y estadísticas sobre las bombas que lanzamos, las cosas que destruimos y cómo van a tardar décadas en responder, lo que sea. Puede decir lo que quiera. Pero al final tendremos que llegar a un acuerdo con ellos allí. Ahora, quizá estés pensando, viendo todo esto por encima, que no hay manera de que el presidente Trump pudiera sobrevivir políticamente si dijera algo así. Y tendrías razón en eso también. Así que por lo visto la parte iraní ha llegado a la misma conclusión. En una entrevista aparte, el señor Rezai dijo, ¿qué pasaría si no conseguimos un acuerdo y volvemos a luchar? Si la guerra continúa y el bloqueo naval no se levanta, llevaremos el conflicto hasta el Océano Índico, el estrecho de Bab el-Mandeb, el Mar Rojo y el Mediterráneo. Daremos otra dimensión a la guerra, atacando esas otras bases estadounidenses que ya hemos estado atacando hasta ahora. Estados Unidos sufrirá pérdidas mucho más graves. Las pérdidas de Estados Unidos serán muy, muy pesadas. Escucha, él dice que estamos totalmente preparados para volver. Pero aquí está el asunto.
Si volvemos a la guerra, básicamente vamos a intentar atacar otra vez los mismos objetivos con la misma munición. La última vez que lo miré, había al menos un informe que decía que Estados Unidos había atacado unos 20,000 objetivos desde el 27 de febrero hasta hace poco. En total, unos 20,000 objetivos. Y eso no fue suficiente para hacer que se rindieran. Así que, si quieres volver a una guerra activa, ¿qué más vas a atacar? Porque el país ha estado ahí todo el tiempo. Ya lo habéis golpeado todo. Y obviamente vais a empezar por lo que consideréis los objetivos más vulnerables, para intentar someter al enemigo de inmediato. No vas a guardar los mejores objetivos para más adelante, los más lucrativos. Vas a ir a por ellos primero, igual que con los líderes principales, pensando que vas a decapitar su mando y someterlos, infundirles miedo y todo eso. Pero eso no pasó. Así que incluso en las últimas rondas, a veces estamos simplemente volviendo a atacar los mismos objetivos. Es decir, esas ciudades subterráneas de misiles, sin ningún efecto. Si volvemos atrás, vamos a atacar otra vez los mismos objetivos. Porque tendríamos que regresar a las bases de misiles que no destruimos la última vez, ya que esa es su capacidad para amenazarnos con represalias. Así que habría que volver a hacerlo, pero no va a funcionar, porque vas a usar la misma munición, los mismos misiles contra los mismos objetivos, y vas a obtener el mismo resultado. The Iranian side, as he said here, they have a whole spectrum of things they did not attack last time, and they can expand into. He mentioned the Bab al-Mandab, so they can expand into the Red Sea. Not just the Houthis, but the Iranian side as well, because a lot of their long-range missiles can reach that far. Who knows if their submarines can go that far? I'm not sure, but certainly in coordination with the Houthis, they can definitely bring a lot of fire to bear on there. But they also said other bases. They said bases that we haven't attacked yet. So there's whole categories of things they can add into it. And obviously the issue with the oil infrastructure of our GCC allies is the most vulnerable point that there is. So now then, that's like the ace that Iran hasn't played. We played our ace right up front. Jugamos nuestra mejor carta desde el principio y no funcionó. La neutralizaron porque usamos todos esos, ya sabes, los misiles de crucero de largo alcance CHASM, los Tomahawk, los misiles terrestres de largo alcance, los ATACMS, todo ese tipo de cosas. Probamos con todo eso y simplemente no funcionó. Pero ahora el lado iraní tiene cosas que sí funcionaron y que pueden golpear nuestra infraestructura y muchas otras cosas aquí. Así que, cuando preguntas quién va a ceder ahora, ¿hará el presidente Trump algo que sería casi un suicidio político para él? ¿O será el lado iraní el que diga, vale, si no haces eso, aquí va nuestra siguiente carta? Él te está mostrando su as. Está listo para jugarlo, ni siquiera lo oculta. La carta está sobre la mesa. Nosotros también estamos listos para jugar nuestro siguiente as. ¿Qué quieres hacer? Porque si el presidente Trump dice no, políticamente no puedo hacer eso, en algún momento, entonces estaremos poniendo a Irán en una posición en la que va a jugar esa carta, y nosotros no tendremos defensa contra ello. Igual que cuando nosotros jugamos nuestro as, ellos lo neutralizaron. Pero cuando ellos jueguen el suyo, nosotros no podremos neutralizarlo. Y ese es el problema. Por eso tienen una ventaja y una flexibilidad que nosotros no tenemos. Y por eso están tan seguros al hacer esas declaraciones ahora. No solo no tienen miedo, es que tienen confianza, porque saben que tienen la ventaja aquí. Saben que tienen una capacidad frente a la que no podemos defendernos y que pueden protegerse si intentamos volver a lo que teníamos antes. Ese es un tema de enorme importancia. Ahora, veamos algunos de los obstáculos que tenemos, incluso dejando eso aparte. Esto es lo que dijo J.D. Vance hace apenas 14 minutos. Dijo, estoy viendo mucha información falsa sobre un posible acuerdo para reabrir el estrecho y poner fin a las armas nucleares de Irán. Primero, los iraníes no están recibiendo dinero en efectivo y no se están liberando fondos simplemente por firmar un acuerdo o asistir a una reunión.
Y podría seguir hablando bastante más sobre eso, pero creo que, de nuevo, podemos detenernos ahí, porque sin eso la parte iraní no va a avanzar. Y echemos un vistazo, es tan extraño como suena, que ayer, no, lo siento, esto es de hoy, de hace más o menos una hora. Kayleigh McEnany, que por supuesto fue funcionaria de la administración Trump del primer mandato y que está claramente muy cerca de muchos de los funcionarios de Trump, dijo, ¿tenemos ya un acuerdo? No, dijo, 4 altos cargos de la administración, pero estamos cerca. El funcionario calcula que el acuerdo está al 75%, todavía no al 100%. Pero aunque sea provisional, nos sentimos confiados en poder firmarlo en los próximos días. ¿Me estás tomando el pelo? ¿De verdad estás confiado en firmar algo en los próximos días cuando solo está al 75%? Si alguien sabe, aunque sea un poco, sobre negociaciones, y si no, te lo explico. Las últimas partes siempre son las más difíciles, porque al principio empiezas aceptando cosas en las que los dos lados pueden estar de acuerdo sin problema. Vale, sí, en esto estamos de acuerdo. Claro, nosotros también. ¿Y qué tal esto? Sí, sin problema. Podemos hacerlo. No es gran cosa, no me entusiasma, pero bueno, está bien mientras tú hagas esto otro. Perfecto. Y entonces llega la parte complicada. Ese último 10% siempre es el más difícil, porque dejan los temas más espinosos para el final. Siempre se empieza acordando lo que es fácil, y luego al final es cuando empiezan las verdaderas negociaciones y las dificultades. Permíteme recordarte que todavía no ha habido ninguna negociación directa. Todo se ha hecho a través de intermediarios, con cartas que van y vienen, y que muchas veces tardan días en llegar de un lado a otro. Así que esa idea de que estamos a punto de lograrlo. Y luego tienes a la vicepresidenta, hace 14 minutos, diciendo que no se va a entregar dinero por adelantado y que no se obtienen cosas ni se levantan sanciones solo por firmar un documento o asistir a una reunión. Entonces no hay acuerdo. Ni siquiera estamos cerca de un acuerdo. Eso es fundamental. Acabas de oír que la parte iraní ha dicho que esto no es negociable, que tiene que hacerse por adelantado. Y te he mostrado muchas veces declaraciones de diplomáticos que han dicho exactamente lo mismo, porque no hay confianza. Esta es la consecuencia y el precio que estamos pagando, que nadie confíe en nuestra palabra para nada. Y así es. Es como si nadie fuera a darte crédito. Es como si tu puntuación crediticia fuera de 300 o algo así y quisieras comprarte, aunque fuera un coche viejo, pero necesitas financiación para hacerlo. Nadie te va a dar nada, porque ya has incumplido todos tus préstamos anteriores. Eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Eso es lo que nos han traído nuestras acciones pasadas. Es lo que pasó cuando Trump se retiró del acuerdo que una administración anterior firmó en 2018, el del JCPOA. Lo mismo ocurrió con lo que hizo el presidente Trump en 2025, cuando supuestamente estábamos negociando, creo que la 5ª ronda, y bombardeamos en medio de todo aquello. Y en 2026 estábamos en la 3ª ronda. Habían aceptado unas concesiones enormes, y luego les echamos eso en cara y lo arruinamos todo, porque no, queríamos absolutamente todo. Y ahora que por la presión, por el estrés de las hormonas y el cierre del petróleo, necesitamos desesperadamente poner fin a esto. Y lo que realmente necesitamos es que ellos digan, vale, abridlo, y luego ya prometemos hacer algunas cosas más adelante. No recibimos ningún reconocimiento, ninguno, amigos. Y esta es la consecuencia, ahora mismo. Así que, ahora nos encontramos en una situación en la que nuestro adversario dice, aquí están nuestras... Bueno, dejémoslo en 4. Hay muchas más, pero esas 4 son bastante importantes. Vais a dejar de luchar en el Líbano. Eso significa que tenéis que mantener a Israel bajo control. Vamos a recibir 24.000 millones por adelantado. Vosotros vais a levantar algunas sanciones y al final vais a tener que abandonar la región. ¿Hace falta seguir más allá?
porque cada una de esas cosas, por sí sola, ya es una exigencia enorme. Y no sé qué podría ofrecer la otra parte, la parte iraní, que sea equivalente. Es decir, si ellos quieren conseguir todo eso y nosotros no, tendremos que darles algo de valor similar para que cedan en alguno de esos puntos. ¿Entiendes cómo funciona, verdad? Esas son las cosas que están pidiendo, y nosotros no queremos conceder ninguna. Pero si queremos llegar a un acuerdo, tenemos que ofrecerles algo de valor equivalente que sustituya esas 4 cosas. Así que, en resumen, hay que entender esto. No va a haber nada enorme para el lado iraní. No existe ningún escenario, y quiero aclararlo para quien tenga dudas, en el que Irán vaya a firmar algo para el presidente Trump. No van a levantar su bloqueo para que él levante el suyo y todo el tráfico vuelva a fluir. Eso no implica, ni requiere, concederle mucho a Irán. No hay ningún escenario así. Ya sean esos 4 o sean otros 4, todos van a estar en esa misma categoría. Y ahora, ¿cuáles son las probabilidades de que Benjamin Netanyahu acepte esto? Bueno, él lo ha dicho hace un par de horas. Dijo, mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no tendrá un arma nuclear. Hay un acuerdo total entre el presidente Trump y yo en este asunto. Y luego sigue hablando con mucho bla 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 y acaba diciendo lo mismo. Pero lo que también está diciendo, de forma implícita, es que no va a darles nada. Y si al final se llega a algún tipo de acuerdo que deje a ese gobierno en el poder, porque él ha hecho que la existencia de ese gobierno sea sinónimo de tener un arma nuclear. Recuerda que también mintió el otro día, creo que fue la semana pasada, y dijo que tuvo que ir a la guerra al comienzo de este conflicto, porque estaban a pocas semanas de atacar con un arma nuclear. Eso fue lo que él afirmó en su momento, que iban a atacarnos con un arma nuclear y que teníamos que atacar nosotros. Así que como puedes ver, por lo que ha dicho, no va a dejarles el mando. Lo último que aceptaría sería que Trump entregara todas esas cosas que dejarían al gobierno iraní en una posición más fuerte que antes y lo convirtieran en una potencia regional. Así que puedes ver que las posibilidades de que Trump, olvídate de que acepte todo eso, olvídate de todo lo diplomático que tendría que aceptar y del coste político que tendría que asumir. Tiene que conseguir que el primer ministro, Netanyahu, cuya propia vida política está en juego, y también si pasa el resto de su vida en la cárcel, esté de acuerdo. Tienes que convencerle de que ponga fin a esta guerra. Y claro, todos esos radicales como Mark Levin y todo ese grupo del que te he hablado en Estados Unidos se volverán locos contra Trump aquí. Y Ben-Gvir, Smotrich y un montón de otros, incluso Katz quizá, del lado israelí, también se volverán locos. Y Netanyahu, si alguna vez aceptara algo así. Así que políticamente ya ves, es casi imposible que nuestro lado en general acepte cualquiera de esos términos. Pero fíjate, el lado iraní, hasta ayer mismo y hace apenas unos minutos, sigue diciendo, estos son nuestros términos. Si los aceptáis, hay acuerdo. Si no, volveremos a la guerra. Si vuelves a la guerra, vamos a atacar esos objetivos que van a hacer que la situación sea aún peor para ti de lo que ya es. Ahora mismo las condiciones son tan graves que estamos haciendo todo lo posible para intentar sacar esto de la mesa, pero van a empeorar. Ese es el agujero en el que nosotros mismos nos hemos metido, y eso es lo que tenemos que entender. Y mira, todo eso de ya casi tengo un acuerdo, no deberías volver a creerte una de esas frases nunca más. Voy a mostrarte una recopilación muy breve, solo con algunas de las cosas que ha dicho el presidente Trump, y verás las fechas, desde marzo cuando dijo, lo tenemos controlado. Tenemos puntos importantes en común. Ellos quieren llegar a un acuerdo, y nosotros estamos muy dispuestos a hacerlo. Creo que lo vamos a terminar. No puedo asegurártelo del todo. Tienen tantas ganas de llegar a un acuerdo. No tienes ni idea de lo mucho que quieren llegar a un acuerdo. Lo desean con todas sus fuerzas. Yo sí veo que habrá un acuerdo. Estuvimos muy cerca de llegar a un acuerdo.
Creo que esto está casi terminado. Quiero decir, lo veo como algo prácticamente acabado. Parece que vamos a llegar a un acuerdo con Irán y que va a ser un buen acuerdo. Este proceso debería ir muy rápido. Vamos a poner fin a esa guerra muy pronto. Ellos quieren llegar a un acuerdo con muchísimas ganas. Creemos que estamos cerca de conseguirlo. Y eso está bien. Estamos en la fase final de lo que será un acuerdo realmente bueno. Do we feel like we're in the final throes? This is at least, I want to say, the 40th time that he has either directly or indirectly stated or sent out in a Truth Social that we're close to a deal. And now he's saying today, don't listen to those, crazy people. These guys here better do it, they better behave, or whatever the phrase he used was. I can't remember now. That's what, there's no truth to it. Because President Trump has no credibility, he has no trust, and we have no leverage. You understand that? Whatever you hear him say, he has no trust, no credibility, and no leverage to make these statements here true, to make these tough sounding statements. The Iranian side does. They better get their act together. Thanks, Gary. Well, their act is together, Mr. President. Bueno, señor presidente, ellos están perfectamente coordinados. Son muy conscientes a nivel cognitivo de cuáles son las situaciones, de cuál es su margen de maniobra y del poder que tienen sobre nosotros. Y no solo con movimientos de terror directos, sino que ahora, de forma perversa, también tienen ventaja militar, porque pueden atacar objetivos que aún no han tocado y que son vulnerables a su capacidad de ataque. En cambio, por muchos misiles y bombas que tengamos, y seguimos teniendo una gran cantidad, los objetivos que nosotros debemos golpear no son vulnerables a lo que podemos desplegar. Eso es lo absolutamente crucial. Una vez más, da igual lo que diga la hoja de cálculo. No importa cuántas bombas tengamos, ni cuántos cazas, F-35, F-22, F-18, F-15, los que quieras. Eso no cambia nada. Los portaaviones y todo ese material pueden parecer impresionantes, pero nada de eso importa si el armamento que reúnen no puede obligar al otro lado a cumplir. Y ahí es donde estamos. Mientras tanto, sus arsenales pueden atacar, pueden golpear y pueden empeorar aún más la situación. Esa es la situación desesperadamente mala en la que nos encontramos hoy. No sé cómo va a salir el presidente Trump de esta. Sigo pensando que lo mejor sería decir, ¿sabéis qué? Olvidaos de la diplomacia, olvidaos de llegar a un acuerdo. Digamos simplemente que con todo el daño acumulado que hemos causado hasta ahora, les va a llevar décadas recuperarse. No les vamos a pagar ni un céntimo. No vamos a levantar las sanciones, no vamos a pagar reparaciones, no vamos a hacer nada de eso. Simplemente nos vamos a retirar y volveremos si se portan mal, lo que sea. Él puede decir lo que quiera, pero esa es prácticamente su única salida ahora mismo, porque no va a conseguir un acuerdo negociado, amigos. Entendedlo bien, es una completa invención. Ninguno. A menos que acepte las condiciones de las que hablaba Reza hace un momento, o las que va a exigir Abbas al-Rakshi. Y no puede hacerlo, por las razones que acabo de mencionar. Tampoco puede volver a las operaciones militares, porque eso solo empeoraría las cosas para nosotros. Literalmente, nos explotaría en la cara. Así que lo único que puede hacer es declarar la victoria y marcharse. Es decir, levantar nuestras... Bueno, si se quiere mantener las bases allí, no sé si esos países nos lo permitirán. Pero si se quieren mantener las bases, o incluso hacerlo durante un tiempo limitado, también estaría bien, dejar que pase un poco de tiempo. Todavía hay un camino muy estrecho aquí. Pero si opta por decir, voy a lograr un acuerdo negociado con el que ellos estén de acuerdo, o voy a volver a la lucha, lo cual nos explotaría en la cara, esos serían los dos peores resultados, porque mantendrían el bloqueo. Tendremos que aplicar el plan de retirarnos, o realmente estaremos en problemas. Y por desgracia, es una situación fea, un resultado insatisfactorio para todos de nuestro lado, tanto para Estados Unidos como para Israel.
but it's the best that we can get because of our Pero es lo mejor que podemos conseguir, por nuestra propia necedad y por las decisiones absurdas que tomamos al haber elegido empezar esta guerra. into a war. Nos metimos en una guerra y ahora no hay una buena salida. Entendedlo bien, no hay una buena salida. No hay un buen resultado para nosotros. Solo existe la forma menos costosa de salir. Y eso es todo. Muchas gracias a todos, os lo agradecemos de verdad. Si hay alguna noticia de última hora, aunque no esté en mi estudio, porque estoy de viaje otra vez, podéis contar con nosotros para contároslo. Nos vemos entonces con el equipo de Daniel Davis. Sabéis que no intento convenceros de comprar oro, ni deciros cómo gestionar vuestra cartera de acciones, pero sí hay una forma en la que podéis ayudarnos. Suscribíos, dadle al me gusta y compartid esto con alguien a quien queráis. Like button and share this with somebody you love.